Hola, ¿qué tal? Te saludo el pastor Adolfo Luis, bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy comenzamos este tercer tema de bendiciones espirituales, de nuestra serie Bendiciones Espirituales, y deseamos que sea de bendición también para ti. Estamos trabajando sobre ello, esperamos que todas las cosas funcionen bien. El tiempo, hay un clima no muy agradable por acá, con mucha lluvia y el viento, y esperamos que esto no entorpezca el programa en esta tarde. También vamos a usar otro tipo de medios para que esto también nos ayude en cuanto a poder tener mejor conexión y tener también mejor audio si es posible. Esperamos que Dios le bendiga a usted y se enriquezca a través de todo lo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Así que hoy el tercer tema de nuestra serie, Bendiciones Espirituales, la Iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo. En nuestra serie Bendiciones Espirituales, que hemos estado durante estos 3 sábados, incluyendo este, hemos estado tratando lo que es Dios. Dios es Espíritu eterno. Por ser esto, Él crea en nosotros una condición espiritual. Sopló en nosotros aliento de vida, espíritu de vida. Lo hizo en el primer hombre que creó del polvo de la tierra, Adán, y vino a ser Adán un ser viviente. Y por eso, por esa naturaleza, nosotros tenemos vida y tenemos también espíritu. Somos imagen de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, una persona y al mismo tiempo espiritual. Y en su decisión de hacer de la humanidad su gran familia, lo creó con ese propósito. Antes de la fundación del mundo preparó todas las condiciones. Todos los días de la creación los terminó el Señor diciendo, y vio Dios que era bueno. Después hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo colocó allí en el huerto. Le proveyó también una compañera idónea para que se multiplicasen y llenasen toda la tierra. La Biblia nos dice eso en el libro de Génesis. Si has leído la Biblia, pues ya sabe que ahí está el relato, el primer libro de Génesis, y después a través de toda la Biblia viene todo el plan y el proyecto de Dios para rescatar a la familia humana, es decir, la sociedad humana, el ser humano, de la catástrofe causada por el pecado original y por los pecados subsiguientes de cada persona. Tenemos una herencia que está dañada, esa herencia se proyecta con esas condiciones de daño, haciendo daño a otras personas, pensando mal de otras personas, juzgando mal a otras personas, haciéndole daño de cualquier tipo a otra persona. Eso es herencia en nosotros. Nos sorprendemos cuando oímos las noticias de las cosas que ocurren. Sin embargo, para Dios no es nada extraño, porque sabe lo que produce el saber hacer el bien y no hacerlo, y conocer el mal y realizarlo en el momento que la persona en un segundo se le ocurre o el enemigo coloca en su mente la acción contra otra persona. Ese es el origen del asesinato, ese es el origen de los suicidios, ese es el origen de todo lo que sucede sobre la faz de la tierra, y que por el momento puede estar inclusive cerca de nosotros, en nuestra escena, en el lugar que estemos, cerca, en la nación donde vivimos, en el pueblo, en el barrio, en el lugar de recreación, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque esa es la condición del ser humano. Fallada, está dañada, está herida, está quebrada, está en una condición de verdadera pobreza espiritual. Y esa es la clave. Cuando el hombre reconoce y la mujer reconoce que está en pobreza espiritual y busca el regalo de Dios, Jesucristo, entonces se encuentra perdón, salvación, sanidad, justificación y santificación. Encontró la reconciliación con Dios, encontró el lugar que Dios quería que tuviese y quiere que tenga, que es dentro de su familia, en el seno familiar de Dios, con una bendición espiritual eterna, desde acá y por la eternidad. Acá tenemos muchas cosas todavía que pululan contra nosotros y pugnan contra nosotros y nos empujan, pero tenemos la bendición de la esperanza bienaventurada y feliz de que un día estaremos por siempre y siempre en la presencia de Dios, y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni enfermedades, ni muerte, porque estas primeras cosas pasaron y Dios ha hecho todas las cosas nuevas para el beneficio y gloria de su pueblo, sus hijos, los redimidos, los salvos, salvas, perdonados, sanos, y también
bienaventurados y felices en su casa por siempre y siempre. Así que la iglesia fundada sobre el único fundamento sólido y eterno, Jesucristo, es el tema de hoy. El primer tema trató acerca de ese ambiente de bendición general. El segundo tema trató acerca de que Dios escogió hacernos hijos adoptivos, hijos e hijas adoptivos por medio de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de que la iglesia es la nueva familia, la familia de Dios aquí en la tierra, la agencia de Dios aquí en la tierra, y está fundada sobre el poder de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, su sacrificio vicario y sustituto y su mediación, porque está a la diestra del Padre en el lugar de honor intercediendo por cada uno de nosotros. Así que en su plan eterno, eso es lo que Dios ha estipulado y ha hecho. Y qué bueno es, en pocas palabras se explica, pero es maravillosamente cuando lo estudiamos a través del trasfondo bíblico de la revelación de Dios. Así que el texto que hoy vamos a tomar, o que tomamos de origen el primer sábado, hace 2 sábados atrás, y que te invito a que te suscribas a nuestro canal, ahí debajo, a la derecha tuya, cuando estás viendo, hay un símbolo allí, y tú tocas y entra al canal, y ahí puedes hacerte partícipe gratis y recibir todas las cosas que nosotros proclamemos aquí y también aparecen allí. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Eso dice la Biblia. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y ese es el tema fundamental. Y hoy vamos a tratar entonces, dentro de esta gama de bendiciones espirituales, que son muchas, la Biblia nos enseña que son muchas, son inagotables, esta bendición espiritual maravillosa, la iglesia de Jesucristo. Y vas a ver por qué ser parte de la iglesia es un privilegio tremendo, una bendición extraordinaria. La iglesia es formada de ambos pueblos, judíos y gentiles, porque dice la Biblia en Juan que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, a Jesús. Es más, lo crucificaron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad del derecho de ser llamados y hechos hijos de Dios. No por nacimiento biológico, sino por la obra de gracia del Espíritu Santo obrando. Al creer en Jesús, soy salvo, porque creo en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice en Efesios capítulo 2, 19 al 22, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Él es el centro. Sobre Él, en Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Así que somos parte de esa edificación, de ese templo santo, de ese cuerpo que está hecho nuevo a través de la fe en Jesús y de la obra y la acción del Espíritu Santo en nuestro interior, sacando lo que estorbaba para que pudiéramos tener relación con Dios, buena relación con Dios, y colocando lo que es necesario: fe, amor, gozo, paz, paciencia, bondad y el dominio propio y otras dones del Espíritu que vienen a conformar nuestro carácter, nuestra personalidad y a hacernos semejantes a Jesús, es decir, como Jesús es. Dios sometió todas las cosas, dice allí en Efesios 1, 22 y 23, sometió todas las cosas al dominio de Cristo, todas las cosas, y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, no es el Papa, no son los sacerdotes humanos, no son los pastores, no son los evangelistas, no son los laicos, es Jesucristo, fundamento y cabeza. Tenemos la revelación, es la palabra de Dios. Tenemos la historia de Jesús, su ministerio ahí para que nosotros imitemos su andar.
y tenemos todas las enseñanzas que Él ha traído, que es el enviado de Dios a la tierra para que nosotros conozcamos primero cómo ser salvo, cómo obtener esa relación, cómo tener el perdón a través de Él, cómo tener sanidad interior. Hago énfasis en eso porque es importante, la sanidad interior, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para que pensemos como piensa Dios, como piensa Jesucristo, cómo vivió y cómo trabajó y actuó con amor, dirigido por el Padre, humildemente, reconociendo la voluntad de Dios y haciendo la parte de su vida diariamente. Pablo dice aquí, nos declara en el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Es decir, que no se puede hablar, ni hay un nuevo apóstol. Los apóstoles terminaron con Juan. Ahora lo que hay somos creyentes que podemos tener el don de predicar, el don de administrar, el don de evangelizar, el don de alabar al Señor, porque tenemos talento para hacerlo, ya sea a través de la música instrumental o a través del canto, y muchísimos dones, el don de oración, el don de sanidad, en fin, muchísimas cosas la Biblia nos enseña, pero Él es el Señor. Así que no hay más representante que Jesús, del reino de los cielos aquí en la tierra, y en el reino de los cielos, Él representando a la iglesia. Él es, porque es cabeza y fundamento. La iglesia es templo santo para el Señor. En Efesios capítulo 2, 19 al 22 leímos, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la familia de Dios no hay gente que odia. En la familia de Dios no hay personas que son asesinas, ni son crueles, ni son explotadores, ni son abusadores, ni son personas que han hecho delitos ni de ningún tipo. Pudieron haber sido así, pero son salvos, renovados y santificados. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. David fue un asesino. Y otros tantos que dice la Biblia, enseña la Biblia, sus nombres están ahí, su historia, que muestra también el cambio, la regeneración, la transformación bajo el poder de la gracia divina y porque reconocieron su necesidad de Dios. Gente perfecta no eran ni somos aquí en la tierra. Personas que crecemos espiritualmente y maduramos y conformamos bajo la voluntad de Dios y la obra del Espíritu Santo, un carácter diferente, un temperamento distinto bajo control y con el don del Espíritu otra vez, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, control de dominio sobre nuestros valores y nuestras emociones, nuestros sentimientos y para servir, pues es otra cosa muy diferente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor, dispuesto para toda buena obra. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo viene, nos convence de nuestros pecados, ilumina nuestra mente, nos hace entender la condición perdida, somos el objetivo de él y nos convence, coloca la fe que salva, creemos, aceptamos y comienza el proceso de limpieza, renovación interior y santidad, santificación. La iglesia es una bendición poderosa para la humanidad. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos después de su muerte y resurrección, se mostró a sus discípulos durante 40 días y les enseñó muchísimas cosas más sobre el reino y por último les dio lo que llamamos la gran comisión, el gran mandamiento para hacer que todo el mundo conozca la palabra de Dios. Dice ahí, se me ha dado, dijo Jesús, toda autoridad en el cielo y en la tierra, toda autoridad. No es que haya alguien que tenga más autoridad que Jesús, no lo hay. Él es el que tiene toda autoridad. Es el soberano de los reyes de la tierra, lo dice la Biblia, lo dice en el Apocalipsis también. Y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él es el Señor de la iglesia, fundamento y cabeza, y a través de su Espíritu morando en cada creyente en Jesús. Somos templo del Espíritu Santo, constituimos la agencia de Dios sobre la tierra. En Mateo 5, 1 al 10, y ve el valor que tiene esto para la iglesia, para la sociedad. Dijo Jesús, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos,
Bienaventurados, dice en otra versión, lo que es igual, 3 veces felices, dichosos acá. Los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Está hablando de la relación que encuentran con Jesús. El dichoso, pobre en espíritu, es el que reconoce su necesidad de Dios. Todos somos pobres en espíritu, todos necesitamos de salvación, y cuando lo conocemos somos felices, porque hemos dado el primer paso más extraordinario que podemos dar sobre la faz de la tierra, reconocer nuestra condición, que es lo más triste y más difícil para un ser humano, reconocer que es malo. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, todos somos malos y necesitamos cambio, necesitamos perdón, necesitamos salvación y reorientación de nuestra vida. Dichosos los que lloran, ¿por qué? Porque serán consolados. Lloran de su pecado, lloran de su condición espiritual, necesitan renovación, necesitan consuelo, Dios se lo da. Dichosos los humildes, no aquellos que dicen yo soy humilde, ya no eres humilde. Los humildes son los que son reconocidos por Dios como personas humildes, que saben asimilar la voluntad de Dios y obedecerla. Humildad significa agacharse en el griego, es decir, encorvarse delante de Dios para recibir lo que Él quiere darnos, para hacernos parte de su naturaleza. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. No aquellos que quieren tomar la justicia por su mano, sino los que tienen hambre y sed de justicia divina, de la verdad de Dios, del juicio de Dios, de los valores eternos, de la verdad de Dios, de la honradez de Dios, de la santidad de Dios. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Así que compasión para otros, y recibes compasión de parte de Dios porque Dios te ama. La recibiste primero y entonces la puedes dar. Ahora, dichosos los de limpio corazón, no guardan resentimiento, no tienen odios, no tienen rencores, no tienen amarguras, no se dejan moldear por el mundo, sino que se dejan que el Espíritu Santo sea quien transforme todo su carácter y personalidad de adentro hacia afuera, para que sea una expresión viva del carácter divino y de Jesús. Dichosos los que trabajan por la paz, no por la guerra, no los que siembran cizaña, sino los que buscan sanar las relaciones de los demás, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, es decir, por predicar la palabra de Dios, que es justicia para el mundo, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, después de él morir y resucitar y ascender a los cielos, enviaría al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Está con cada creyente hoy en día y estará en tu corazón si lo aceptas hoy como Salvador personal. ¿Qué va a ocurrir? Dice, el Espíritu Santo les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está, la justicia divina, de la verdad de Dios, de lo que es capaz de Dios hacer. No del castigo, sino de la verdad de Dios a tu favor, del amor de Dios, de la benevolencia, de la misericordia, de la bondad. La iglesia es agencia del reino de Jesucristo, es la bendición sobre la faz de la tierra. Una sociedad secular como la que estamos viviendo en este siglo postmodernista considera a la iglesia como un instrumento de mal, de engaño. Pero no es así, es la portadora de la verdad. El engaño está en el resto de la sociedad, en lo que hace, en su manipulación, en su búsqueda de placer a costa de otros y en negar los valores del reino de Dios que son eternos. ¿De dónde vienes? De Dios. ¿A quién le tienes que dar cuenta? A Dios. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Quién es el Salvador? Dios. ¿Quién es el que te puede transformar tu vida y llenarte de bendiciones espirituales? Dios. Por lo tanto, te aconsejo que oigas la voz de Dios a través de su palabra. Te leo la palabra, es lo que estoy compartiendo contigo. Segunda de Corintios 5, 17 al 20 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, cree en Cristo, sirve a Cristo, obedece a Cristo, eso es estar en Cristo. No es decir, yo sé quién es Cristo porque lo he leído, no. Vivir la relación, una experiencia de renovación interior por el poder de la fe en Él. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, la conducta antigua, la naturaleza antigua, los desastres que cometí, las fallas que tuve, los errores cometidos, los pecados, las miserias, las maldades, todo quedó atrás, Dios lo perdona,
te comienza en cero la relación con Él. Y eso es lo viejo pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Cristo es el reconciliador y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Lo oíste? Le dio a la iglesia, a los cristianos y cristianas, hombres, jóvenes y adultos y ancianos y niños transformados por la gracia de Dios, la obra, el ministerio, el servicio de hablarle a otros de Jesús, de la palabra de Dios y de cómo reconciliarse con Dios. Así que nos dio el ministerio de la reconciliación. No es que somos los que salvamos ni perdonamos, es Cristo, pero hay que hablar a las personas de Cristo para que sepan quién es y cómo puede liberarte de la condición que estás viviendo. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios reconciliándolo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, dice Pablo, el mensaje de la reconciliación. ¿Cuál es el mensaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo dijo Jesús. Y es lo que te acabo de decir de memoria, Juan 3, 16, 18. Así que somos embajadores, estamos hablando en nombre de Cristo, estamos representando el reino de Dios, estamos hablando de la gracia divina, Jesús, estamos hablando del poder del perdón, de la salvación por medio del poder de la fe en Él, estamos hablando de la solución que tiene Dios para la sociedad humana en todos los siglos y en todas las generaciones. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios se los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, que se reconcilien, que tomes la acción, que no te quedes allí. Hoy las bendiciones espirituales están centradas en el regalo de Dios a la humanidad. Esa es la conclusión. Jesucristo es el regalo de Dios a la humanidad. Y la condición para vivir en ellas, las bendiciones y bajo de ellas, está en reconocer nuestra necesidad de Dios y del perdón. La reconciliación, la santificación por la obra del Espíritu Santo. Hoy puedes aceptar a Jesucristo y comenzar a vivir las bendiciones espirituales de Dios para ti. Tú decides. Eso es lo que te resta por hacer. Oro por ti. Ya sabes, Pastor Rodolfo Luis, cada sábado a esta hora, un mensaje para tu conciencia, para tu alma, para tu espíritu y para suplir la necesidad que tienes de un Salvador, Jesucristo. Él te bendice. Amén.